A los que estuvieron en hora. Somos el equipo de la UDA Apex Cerro. Recording in progress. Como les habíamos dicho anteriormente, vamos a grabar esta actividad para después poder dejarla colgada y que alguno que no haya podido entrar en la reunión de hoy pueda tener acceso al material. Bueno, presentate, Claudita. Buenos días, ¿cómo están? Acá estoy con Yoseli Otey y Claudia Nosey. Y Nati, capaz que te querés presentar por ahí, está Natalia Peláez, que es otra integrante docente de la UDA Apexar. Hola, buenas. Me presento, yo soy Natalia Peláez, graduados de la UDA. Bueno, capaz no, le vamos a pedir que alguno, si puede prender la cámara, nos resulta como más amigable hacer esta actividad, pudiendo interactuar con algo más que un montón de cuadraditos negros, porque bueno, la idea es que esto sea interactivo y que se parezca en algunos aspectos a la prueba que ustedes van a tener. Vamos a empezar entonces. Como ven, el tema que vamos a tratar nosotras hoy va a ser el de la patología osteoarticular frecuente en el primer nivel. Queremos hacer la salvedad que este tema es un tema muy grande, enorme tema, que incluye una cantidad de situaciones y problemas de salud. Hoy vamos a hacer solamente un recorte de esto, y lo que le queremos decir con esto es que no den por culminada la preparación de este tema solamente con este encuentro que vamos a tener hoy, ahí está, sino que lo deberían complementar con lectura, porque ya les digo, esto es solamente una muestra de lo que podemos tratar con este tema. Bueno. Vamos a empezar a trabajar algunos conceptos generales en lo que hace al tema de la lumbalgia. ¿Ni más, Claudita? ¿Hablar de los conceptos? Sí, bueno, ahí va. Bueno, la lumbalgia, ¿dónde está el dolor localizado? Bueno, ahí nosotros le vamos a dejar, bueno, está grabada y le vamos a dejar la presentación, pero es el dolor localizado en la zona lumbar, que es entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea, que es uno de los motivos más frecuentes de consulta en el primer nivel de atención, sabiendo que el 70 y el 80% de los adultos presentan a lo largo de la vida algún cuadro de lumbalgia. Es una cosa que van a ver frecuentemente seguro todos fueron internos, de alguna policlínica, internos nos van a ser internos, fueron estudiantes en sexto y vieron consultas por lumbalgia porque son muy, muy frecuentes. Es una causa importante de que falten a trabajar, de ausentismo laboral, y que lo importante es que esto se resuelve, es autorresolutiva. El 90% de los episodios se resuelven espontáneamente antes de los 2 meses. Y es lo que le decimos siempre a los pacientes cuando vienen, ¿no? Que hay que tenerle como un poco de paciencia, no es un dolor que inicia y que a la semana va a estar resuelto. Generalmente demora unos días, y el paciente vuelve a reconsultar y vuelve a reconsultar, y nosotros tenemos que decirle esto, va a demorar un poco en resolverse, pero esto se mejora, generalmente, ¿no? El 90%. Y más del 85% de los pacientes no vamos a tener un diagnóstico exacto de la causa. Lo que queremos decir es, bueno, ahora vamos a hablar de la lumbalgia, pero hay como múltiples causas de lumbalgia, ¿tá? Y entonces no le podemos decir, usted tiene lumbalgia, este dolor lumbar, es porque tiene artrosis, o es porque tiene el 90% es como multifactorial. Entonces, acá dice que está relacionado con lesiones musculotendinosas, cambios degenerativos del disco invertebral y de las carillas articulares. Hay como, nosotros si nos hacemos una RX, cualquiera de nosotros, de columna lumbar, tenemos alguna de estas cosas y a algunos no nos duele, ¿no? No tenemos lumbalgia. Sin embargo, tenemos artrosis o cambios degenerativos de la columna lumbar. ¿Sí?
Perdón que te corte antes de que sigas hablando. No se estaba viendo la presentación. Sí, por eso la No se cambié estaba a ahora esta. pasando. sí. Ahora sí. Y ponelo abajo como Ah, presentación para que se vea la pantalla completa. Estaban avisando esto los chiquilines en el chat. Sí, por eso mismo, pero mirá que lo hice desde ahí y no. ahí la ves, Nati. Sí, ¿La ahí ves? se ve. No está completa, pero se Bueno, va viendo lo que va pasando. ahora se ve la pantalla. Ahí, la presentación, chiquilines. Y se ve. Bueno, eso es lo que Estamos hablé, está viendo ahí. la diapositiva de conceptos generales por las dudas. Sí, es esa, es la que les Hasta estoy bien. ahora contando hasta es ahora. la que estuvimos hablando. Seguimos nomás. Bueno, a ver, lo que me interesa saber es si así pasa. ¿Ahí lo están viendo? ¿La siguiente o siguen viendo la misma? Seguimos viendo Seguimos la viendo misma. conceptos Misma. generales. Siempre tengo este problema. Lo que voy a hacer es ponerla de la otra manera, que es la forma más chiquita, pero bueno, por ¿Ahí lo la menos ven así bien? la pueden ver. ¿La ven? Ahora sí. Ahí Sí, no hay ningún problema. no sé por qué en presentación completa no puedo pasarla. Bueno, acuérdense lo que le pedimos, que nos muestren alguna carita. Bien, vamos a ver la clasificación entonces. Hay muchas clasificaciones. Esta es una clasificación que toma, vamos a usar dos. Una que toma en consideración el tiempo evolutivo y el otro que toman en consideración las características del dolor y del proceso etiológico que está subyaciendo. Cuando hablamos de tiempo evolutivo, las dividimos en aguda, subaguda y crónica. Una lumbalgia aguda tiene una duración menor a 6 semanas. Esto que le decía a Claudia, ¿no? De que tenemos que ser pacientes, pero igualmente quédense con la idea de que aunque 6 semanas es aguda, en general antes de las 6 semanas están resueltas, ¿no? La subaguda entre 6 y 12, y la crónica, cuando ya una lumbalgia crónica se le llama cuando ya tiene más de 3 meses. Y según las características del dolor y del proceso etiológico, la clasificación como más grande y que nosotros vamos a utilizar y seguramente es de las más frecuentes de ver, es cuando se divide en lumbalgia inespecífica o mecánica y la lumbalgia inflamatoria o específica. Entonces vamos a empezar viendo la que es por lejos la más frecuente, que es la lumbalgia inespecífica o mecánica. ¿Cuál es la característica del dolor de esta lumbalgia? Es que empeora con el movimiento y mejora con el reposo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del componente nocturno? ¿Alguno que comente, a ver, el concepto de componente nocturno del dolor? Porque a veces eso tiene algunos errores que está bueno volver a trabajar sobre él. ¿Alguno que se anime? El dolor nocturno, igual que la fiebre, es una bandera roja en la Bien. lumbar. Sí, está bien, es un olor, no ¿Cómo cabe es duda, Facu, pero cuando a vos te aparece el concepto escrito en una viñeta, te dice con componente nocturno o no tiene componente nocturno, pero ¿cómo interrogarías tú el componente nocturno del dolor? Lo que pregunta es qué le pasa al paciente. Ahí está. ¿Cuál es Si el ese dolor- síntoma Si cuál ese es el paciente síntoma se del paciente? despierta, si se Ahí está. despierta por el dolor lo hace despertar Exactamente. de su sueño habitual, digamos. Exactamente, muy bien, Caro, y gracias por prender además la cámara. El componente nocturno no es que le duela en la noche, sino que el umbral del dolor sea tan alto que se eleve por encima del umbral del sueño, ¿tá? Entonces, la lumbalgia mecánica no presenta componente nocturno. Le puede doler mucho cuando está acostado, se puede levantar dolorido y se pasa una mala noche porque dormí mal, pero durmió durante la noche. Eso entonces no es componente nocturno y eso es característico del dolor mecánico en la lumbalgia. ¿Tá? Y se levanta, como dice ahí, tiene una impotencia funcional
luego del descanso nocturno menor a 30 minutos. Estos 30 minutos también es un periodo bastante extenso para decir 30. En general son pocos minutos. La gente te lo dice claramente. Yo me levanto dolorido, camino un poquito, me muevo un poco y al ratito ya como que el cuerpo calienta, te lo dicen así, el cuerpo calienta y la persona se siente mejor y ya se puede mover sin limitaciones. El ejemplo más de cuál es la causa de la lumbalgia mecánica o lumbalgia inespecífica son las músculo-tendinosas, o sea que lo que está de alguna manera jugando como factor de la base del dolor son las estructuras musculares, las estructuras tendinosas, las estructuras ligamentarias, ¿tá? Y muchas veces también hay patología degenerativa de base, sea tanto de facetas, de discos, de vértebras en sí. Bueno, la lumbalgia no mecánica, la lumbalgia inflamatoria o específica, tiene un comportamiento que es exactamente a la inversa. Mejora con el movimiento, empeora cuando la persona se queda quieta, el dolor supera el umbral funcional después de levantarse persiste más allá de los 30 minutos. Y esto sí es bien notorio, la rigidez, el dolor. Y el ejemplo típico de esto son las enfermedades, por ejemplo, bueno, no quedó una, las enfermedades infecciosas, como la espondiloartritis, la espondilitis anquilosante, la discitis, o sea, las infecciones de los discos, los abscesos, la brucelosis, que es una causa específica de lumbalgia, la presencia de tumores. ¿Alguna pregunta por acá? Nati está con las preguntas. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es simular una situación Sí, Carolina. Una pregunta. En este caso, la no mecánica, la inflamatoria, es lo que habitualmente conocemos como la no mecánica. Sí, la inflamatoria, sí. ¿Qué me decías? Sí, ¿es la que conocemos como la lumbociatalgia? No. Porque puede tener ese componente nocturno. Lo que pasa es que tú acá, lo que estamos hablando es, las lumbociatalgias están incluidas dentro del grupo de las lumbalgias. ¿Cuál es la diferencia con la lumbociatalgia? La lumbociatalgia tiene un componente de irritación de la raíz nerviosa. Por eso la ciatalgia, por eso estamos hablando de que tiene alguna de las raíces que conforman el ciático están irritadas y tienen una presentación de dolor radicular, que eso lo vamos a ver un poquito, capaz un poquito más adelante. Cuando hablamos de lumbalgia inflamatoria o específica, estamos hablando que tiene una etiología, que la causa del dolor puede ser una lumbalgia, solo lumbalgia con dolor lumbar sin irradiación, o puede tener una irradiación. Porque acá, acá estás haciendo como una transposición de clasificaciones, porque estás mezclando una clasificación que es topográfica con una clasificación que es del tipo de dolor. ¿Está? Bien, ¿alguna otra pregunta? Me encantaría que si hay preguntas sean así, sí, cara a cara y no tanta escrita, pero bueno, sabés que estamos siendo meridianamente claras. Bien, lo que vamos a hacer es presentarles unas viñetas para poder trabajar y simular la situación del internado. Lo que ustedes van a tener en el internado va a ser una viñeta y una múltiple opción para que puedan elegir cuál es la más adecuada. Y bueno, acá un poquito lo que vamos a hacer es discutir por qué eligen la que eligen. ¿Está? Esa es la viñeta, es un hombre de 25 años, procedente de Artigas, que vive solo desde hace años en Montevideo. Intenso desde su adolescencia precoz a los 12 años, no tiene deseo de cesación en este momento y no tiene otro antecedente personal a destacar.
Consulta por un cuadro de 2 días de evolución, caracterizado por dolor lumbar de inicio brusco, luego de realizar esfuerzo físico en contexto de la actividad laboral, una intensidad alta de 9 en 10, sin irradiaciones, que calma parcialmente con AINES y con el reposo. No aumenta con las maniobras de Valsalva y desde el inicio del cuadro tiene dificultad para conciliar el sueño. Refiere a sentirse insatisfecho con su puesto laboral. Los tránsitos están conservados. Y al examen físico, si querés, me Ahí va, dale. tiene un dolor a la movilización de la columna lumbar y a la palpación de masas musculares paravertebrales lumbares. El láser es negativo y el contralateral también es negativo. Y el resto del examen físico no presenta alteraciones. Sí. En relación a esta viñeta, capaz que alguien nos puede contar cuál es su planteo diagnóstico. Y las opciones son la lumbalgia mecánica, ¿tá? O inespecífica, ¿no? La que hablamos en la clasificación de hoy, la lumbociatalgia aguda, la que he preguntado hoy la compañera, o una lumbalgia específica. Si quieren ponemos de vuelta para atrás para que puedan ver la viñeta un momentito. Y así esto va a tener sentido si participan. La A es lumbalgia mecánica. Lumbalgia mecánica o inespecífica, ¿no? Bien, Facu. ¿Y por qué elegirías esa y no...? Porque la idea es Lumbalgia poquito mecánica conversar. porque es una lumbalgia que es de tipo traumática por una actividad física que es en el tiempo del trabajo, por un levantamiento de cargas de manera incorrecta en la posición que levanta la fuerza generalmente cuando se dan estos tipos de dolores a nivel en esa zona a nivel de la espalda por una carga excesiva sobre los músculos que están paravertebrales en la zona lumbar, que es lo que genera el atrapamiento y el dolor en esa zona. Facu, vos ya estás diciendo hasta la etiología, ¿no? Nosotros simplemente Sí. primero estábamos viendo qué tipo, después la causa, está bien, pero... Hay algunas cosas que están estuvieron bien. bien y otras no tanto. Y te pregunto, ¿por qué decías que es traumática? Por el... Por el impacto que es que se genera el dolor, que es al levantar fuerza. Eso no es un traumatismo, ¿no? El levantar el peso es lo que muchas veces van a ver por ahí, lumbalgia post-esfuerzo, pero justamente no es una lumbalgia traumática. Una lumbalgia traumática es cuando hay un golpe, o sea, un golpe directo de que algo lo golpea en la parte lumbar, o alguien que se cae sentado, que sería un traumatismo axial. Pero acá en este no sería traumática. Del traumatismo en este caso no, es una lumbalgia post-esfuerzo, y por ahí dijiste algo de atrapamiento, y atrapamiento es una palabra que tampoco está incluida acá, pero vos comentaste algo del atrapamiento, y no necesariamente tiene que haber atrapamiento de ningún nada para que haya dolor. Entonces, En realidad me refería a atrapamiento a una contractura en los músculos, a eso. Bueno, está. Atrapamiento en general se le llama, viste, como a otra cosa. Atrapamiento es cuando hay un nervio que pasa en una estructura fija, que puede ser ósea o ligamentaria, y que queda atrapado ahí. Por ejemplo, estoy pensando en el síndrome tunelar del carpo, que es como lo patognomónico del atrapamiento, o el síndrome cubital. Por eso no sería Entonces tendría que haber atrapamiento. dicho más una contractura. Claro, por una contractura, ahí sí. Bueno, y lumbociatalgia aguda. Es una, Sí. o sea, perdón, que no, que es mecánica por las características que dijimos del dolor, que empeora con el esfuerzo, mejora con el reposo, no tiene, por más que dificulta el sueño, pero no lo despierta por la noche. Y después con respecto a las demás, ciatalgia. Sí, perdón. No, porque no tiene irradiaciones y la CW también es negativo. Y específica tampoco, porque sería como, las características del dolor sería contrario a la mecánica, entonces por eso orienta más a mecánica. Perfecto.
Eso mismo, Jessica, y ese es el razonamiento que nosotros nos gustaría que ustedes tuvieran frente, por lo menos a las preguntas que vamos a hacer desde Medicina Familiar, porque más allá del tema están todas hechas con esta lógica que estamos haciendo ahora, ¿no? Elijo esta por esto y descarto esta por esto otro. Bien, tal cual como lo dijeron. Entonces, ahí damos como los mismos argumentos que estuvimos hablando, lumbalgia mecánica, cuando se han descartado clínicamente patologías específicas como la fractura, el tumor, la infección, la enfermedad sistémica. Es la lumbalgia de mayor prevalencia en la población general, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Las características fundamentales del dolor: el paciente es una persona en edad laboral activa, ¿tá? Tiene dolor en la región lumbosacra, en los glúteos y en los muslos, ¿tá? Porque ahí hay una cosa que es uno de mis puntos delirantes en todo digo, ustedes me padecieron el año pasado, pero o sea que no hace tanto, que es el LASEG, ¿no? El año pasado, ustedes cuando estaban en la plataforma, había un videíto sobre cómo se hace la búsqueda del LASEG, porque muchas veces se dice LASEG positivo a cosas que no lo son, ¿tá? El dolor que aparece a nivel de la columna, de la región lumbar, en los músculos paravertebrales, o en el muslo, ¿tá? Muchas veces se dice LASEG positivo y eso es un error. El LASEG tiene irradiación radicular, ¿tá? Depende de cuál sea la raíz que está afectada, si es L4, L5, L5, L6 o para que dije cualquier cosa. L3, L4, L4, L5, L5, S1, dependiendo de cuál va a ser la raíz, que eso ustedes lo pueden volver a repasar, cuál es la topografía de la irradiación, van a poder saber cuál es la raíz, ¿tá? O si tiene algo tan general que tiene toda la irradiación, pero tiene irradiación, tiene topografía radicular. Entonces, dolor que aparece cuando ustedes elevan el miembro inferior a los grados que sea, que el dolor aparece en la región lumbar, no es LASEG. Es un dolor que a veces la gente dice, sí, me duele acá atrás y se señala a la parte posterior del muslo a nivel del hueco popliteo, por ejemplo. Muchas veces eso es por acortamiento de los isquiotibiales, no es LASEG. Así que esto más para la vida que para la prueba, porque en la prueba le vamos a poner así, LASEG positivo o negativo y ya está. Pero es para cuando ustedes van a hacer la maniobra, ¿tá? Por favor, recuerden esto, ¿no? Cuando hablamos de ciatalgia, hablamos de irradiación radicular. Bien. En este caso hay ya terminé mi declaración delirante. María. Digo, en este caso hay lesiones musculotendinosas. Claro, en este caso ahora danos un ratitito que venimos, es la otra pregunta. Terminamos esta y vamos a la segunda pregunta. Dijimos el dolor tiene características mecánicas variando con la actividad y el tiempo, y esto también, digo, es muy orientador, porque la persona que tiene, por ejemplo, una lumbalgia de causa neoplásica va a tener una repercusión de su estado general, y este muchacho es un muchacho sano, ¿tá? No tiene afectación del estado general. ¿Tá? ¿Identifica algún elemento de red flags o de yellow flag? No está conforme con el trabajo. Sería una yellow. Bien, precioso. El fumar también. Sí. ¿Es una red o es una yellow? Amarilla. Muy bien, estudiaron para la clase de hoy. Lo único que le falta para hacer perfecto estos tríos acá es que prendan la cámara. Yo sigo diciendo lo mismo, porque estoy hablando con cuadraditos negros y me pone como... ¡ah! No importa, pero están escuchando, así que eso está bueno. Cuando termine, excelente, gracias. Está. Chiquilines, lo que ustedes plantearon está es tal cual. Sí tiene una yellow flag, y acá se trancó. Ahí está. Y ahí tenemos entonces los signos de alarma, las redes. Sí, cómo no. La edad menos de 20 años o mayor de 50 años, ¿no? Nos hace pensar en una red flag.
los antecedentes de una neoplasia. Eso es re importante, ¿no? O sea que la anamnesis es bien importante cuando viene un paciente con lumbalgia. La falta de mejoría del tratamiento habitual, que nos dure más tiempo, que no mejore, que esto se alargue. El dolor de reposo, la fiebre, que sea un paciente con inmunodepresión, un HIV, ¿no? Tenemos que pensarlo, ¿no? Que tenemos que pensar que esta tenga otra causa, que no sea una lumbalgia específica, inespecífica. Un traumatismo previo que tenga osteoporosis, ¿no? Y entonces ahí no se puede hacer pensar que esto sea una fractura, ¿no? Que tenga un tratamiento con corticoides prolongado, y el síndrome de cola de caballo. Esas son las red flags. Síndrome de cola de caballo, ¿cómo lo preguntarían? ¿Qué preguntan ahí? ¿Qué preguntan para saber eso? ¿La incontinencia urinaria? Sí. Bien. Muchas veces lo vemos escrito como la pérdida de esfínteres, ¿no? O sea tanto la incontinencia urinaria o la incontinencia defecatoria. Bien. ¿Dolor en silla de montar? Dolor en silla de montar, perfecto. ¿Tá? Que tiene que ver con la anestesia o hipoestesia de la inervación de la zona sacra. ¿Vieron? ¿Se acordaban que poníamos acá que este paciente acá tenía los tránsitos normales? Así que en una anamnesis de una persona que viene por dolor lumbar, tenemos que consignar digo, si hay alteraciones de los tránsitos o no. Bien. Las amarillas, para repasar, hoy no me acuerdo si era Facundo o otro compañero, sí, que hablaba de que factores relacionados al trabajo, la insatisfacción laboral es una de las causas que se relacionan con las banderas amarillas, y las banderas amarillas tienen una importancia en qué sentido. Empezamos preguntando las banderas rojas. ¿Para qué nos sirve preguntar banderas rojas? Para descartar otras patologías más graves. Ahí está. Hacer diagnóstico diferencial, sí, con otras patologías más graves, ¿no? Y las más graves, ¿cuáles serían de las que estuvimos hablando? Una neoplasia. Bien, perfecto. Que es como una de las más importantes que queremos ver, ¿no? Pero básicamente entonces lo que hacemos es que clínicamente hacer el screening, ¿no? Esto es mecánico, o sea, preguntamos las características del dolor, preguntamos las banderas rojas, y con eso prácticamente ya tenemos la posibilidad de hacer clínicamente el diagnóstico: lumbalgia mecánica inespecífica o lumbalgia específica, presencia de banderas rojas, sospecha de alguna enfermedad sistémica, otra conducta. Y también para cuando uno le pregunta las banderas rojas al paciente, es como para que también nosotros quedarnos tranquilos de que este paciente no tiene una patología grave ni importante, y para que el paciente, ¿no? Le decimos, mire, usted no tiene esto, quédese tranquilo que esto es una lumbalgia que se va a resolver, ¿no? Entonces esto es bien importante aclararle, porque el paciente se va tranquilo. Yo muchas veces, esto ya es más como de la práctica, muchas veces cuando uno ve personas con una preocupación excesiva, ¿no? A veces uno le pregunta, bueno, ¿cuál es su preocupación? ¿Qué es lo que lo tiene inquieto? ¿O qué fue? Tenemos que preguntar muchas veces, ¿qué fue información que leíste que te genera este estado de preocupación? Porque dentro de las banderas amarillas, la creencia que el dolor y no es esto, pero las creencias, los mitos que hay sobre que si tenés un dolor de estas características es algo grave, genera problemas. Porque, ¿qué son las banderas amarillas de alguna manera? ¿Para qué preguntamos las banderas amarillas? Que capaz que acá está como intrincado con lo que, si tiene estas cosas, ¿qué puede pasar al paciente? Eso es lo que queremos preguntar. Si el paciente, como en este caso,
tiene factores relacionados con el trabajo, que él está insatisfecho con su trabajo, no le gusta el trabajo, ¿no? Y tiene una lumbalgia. ¿Qué puede pasar con esa lumbalgia? Que sea crónica, o sea, que no Ahí va. mejore. Bien, que se cronifique. Las banderas amarillas nos hablan más de que esto sea una patología que se cronifique, ¿no? Tiene mayores riesgos, ¿no? O sea, todos los factores que están considerados en las banderas amarillas, que algunos incluso los llaman como despectivamente los factores psicosociales, que si tiene factores psicosociales entonces tiene un marcador de predicción a la cronicidad de mayor riesgo que alguien que no los tiene. ¿Tá? No necesariamente cronicidad en el sentido de que vaya a tener necesariamente una lumbalgia crónica, pero que de repente este episodio le dure más tiempo de lo que podría resolverse con otra actitud. Bien. ¿Qué paraclínica solicitaría? No solicitaría paraclínica, solicitaríamos una RX de columna lumbosacra de frente y perfil, un hemograma, un BESI, un PCR o una tomografía computada. ¿Qué les parece? Nada, porque el diagnóstico es clínico. Dale, Facu. Ese es No, nada. una... ¿Cómo? Que nada, porque el diagnóstico es clínico y no necesitas pedir nada para confirmar una lumbalgia mecánica. Che, tengan cuidado con que en medicina familiar nunca, la respuesta correcta siempre es no solicitaría para clínica, porque a veces solicitamos, les digo por las dudas. No, sí, En eso sí, particular, pero me refería en este caso en la lumbalgia. En este caso, está muy Está, bien. está Claro, perfecto, está muy ¿no? bien. Los estaba peleando nada más. en este paciente que no hay banderas rojas y que parece un cuadro como bastante entendible, bastante claro, como que no genera Exacto. ninguna duda diagnóstica. Sin dudas, si hubiese la presencia de alguna bandera roja, quizás sea necesario pedir alguna paraclínica o alguna placa, en fin. Sin quizás. Si hay bandera roja, eso tiene otra algoritmo diagnóstico y terapéutico. ¿Tá? O sea, sin quizás la bandera roja te lleva para otro camino. No, pero les decía en broma y para pelearlo, porque hubo una vez un estudiante en este tiempo que me dijo, no, sí, en medicina familiar, si está la opción no solicitaría para clínica, es la que está bien. Entonces por eso un poco los estaba peleando. Está. En este caso no solicitaría para clínica, ¿tá? Por lo que ustedes argumentaron, Facundo, Carolina. Muy bien. Seguimos. Entonces, acá vamos a hablar un poquito de paraclínica en otros casos, ¿tá? Es lo que hablamos. Que era lo que estamos hablando ahora. Se recomienda realizar solo en los pacientes con riesgo de tener alguna condición que sea potencialmente grave, ¿tá? La radiografía de columna lumbar es útil para detectar fracturas y es poco útil para la evaluación de la hernia de disco y las neoplasias, ¿tá? Salvo que tenga una neoplasia así en sacabocado, ¿no? Que le falta un cacho de vértebra tan grande que sea, pero si no, no es lo más, no es la que vamos a elegir para eso. Sin embargo, digo, teniendo en cuenta que si lo que vamos a definir es que necesitamos un estudio de imagen, en general siempre lo que se pide es la radiología, por ser la de más fácil acceso, la que tiene más bajo costo y que siempre nos da alguna información. ¿Tá? O sea que es difícil que arranquemos una valoración de imagen directamente por una tomografía. No quiero decir que nunca, digo que la mayoría de las veces vamos escalando, de lo más simple a lo más complejo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que se sugieren para solicitar la radiografía de columna? Tá. Los pacientes mayores de 50 o los menores de 20, por lo que estuvimos hablando antes, porque podía llegar a ser portador de alguna enfermedad sistémica, ¿tá? La presencia de fiebre, seguramente ahí vamos a pedir, porque una de las causas también, puede ser desde, no sé, desde una lumbalgia por un BK hasta una brucelosis. El antecedente traumático incluso cuando en su momento fueron como
dejados de lado porque se consideraban que era como una caída tonta, las caídas de las sillas, ¿no? La gracia esa de que se va a sentar y le sacan la silla y que es como que re divertido, bueno, eso es una causa bastante frecuente de fracturas, de aplastamientos vertebrales. El uso crónico de corticoides, ¿tá? O que se sospeche la presencia de osteoporosis por la causa que sea, ¿tá? Pero el uso crónico de corticoides, como lamentablemente los corticoides son de venta libre, muchas veces hay un uso inadecuado de los corticoides y no regulado. También este núcleo delirante. También es uno de mis tantos núcleos delirantes, los corticoides. Hay muchos núcleos delirantes que tengo, pero sí, los corticoides es otro. La sospecha de la presencia neoplásica o el compromiso neurológico, hoy cuando decían, por ejemplo, la silla de montar o la pérdida de esfínteres, ¿está? Ahí pusimos como una acotación de que la tomografía es el elemento de elección para mostrar anormalidades óseas, por ejemplo, destrucción por cualquier causa, lo que estábamos hablando hoy, por ejemplo, que haya una metástasis ósea, por decir algo, ¿está? Una estenosis espinal, y la resonancia es la que elegimos para evaluar los tejidos blandos, ¿no? Incluyendo fundamentalmente las lesiones de los discos, y algunos tumores de partes blandas, ¿no? Cuando estamos hablando de tumores de partes blandas, los tumores óseos se ven mejor con la tomografía. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una. Sí. Ay, perdón, Lu. Sí. Dale. Primero empezás igual con una radiografía, después mandás la tomografía, o si la sospecha es muy grande, de primera haces tomografía. Bueno, todo depende del paciente que tengas adelante. Nadie te va a decir de que si vos fundamentás bien y ves un paciente que está con, no sé, con un aspecto tóxico y vos querés, rápidamente llegar a conclusiones, no hagas esto de las escalas. Si está bien argumentado, se puede empezar por donde ustedes consideren que hay que empezar. Pero, por ejemplo, le voy a pedir una tomografía por las dudas, sin hacer antes una placa, eso como que no estaría semiológicamente bien encarado. ¿Me explico? Pero si el paciente tiene repercusión general, viene con una lumbalgia, con un componente nocturno, eso... está tomando opioides y no mejora. No mejora, ¿no? Bueno, ahí le vamos a pedir, sabemos que puede tener algo neoplásico, que la placa es como más difícil verlo, y vamos a ir directamente a pedir una tomografía, ¿no? Así que eso siempre centrado en el paciente, por supuesto. No es el orden estricto, no, primero tengo que pedir una placa y después, no. Centrado en el paciente. ¿Sí? Estamos hablando de ese 85% de personas que vienen con una lumbalgia que la calificamos de lumbalgia mecánica o lumbalgia inespecífica y que por alguna causa de repente no está marchando del todo bien, o nos queda la duda, o queremos decir, bueno, quiero valorar cuál es el terreno de este paciente, entonces ahí por ahí arrancamos con la escala, pero siempre va a depender del contexto en el que estamos, en lo que estamos afrontando en ese momento. ¿Sí? ¿Te quedó contestada la pregunta, Lu? Sí, gracias. Dale. Igual eso está buenísimo en los materiales que ustedes deben de tener para leer, así que léanlo, esto es un repasito, ¿no? No se queden con esto para ir al internado, supongo que el internado es el 20, así que ya lo tienen que haber leído, porque les quedan poquitos días. Capaz que podemos subir. ¿El 15? Al 15, bueno, peor, ya, la semana que viene. Así que esto es un repaso, pero me imagino que tienen la bibliografía, lo que hicieron el año pasado en sexto, lo tienen. Sí, lo tienen. El Rubinstein está. Y el Rubinstein, lean el Rubinstein, que está muy bien. Seguimos. ¿Qué tratamiento realizaría en este paciente? Reposo absoluto, ketoprofeno 100 miligramos día por una semana, mantenerse activo, diclofenac 50 cada 8 por una semana, mantenerse activo, paracetamol 500 miligramos cada 8 por una semana, reposo relativo, tizanidina 4 miligramos cada 12 horas por una semana. La 3, porque en las lumbalgias mecánicas lo que se recomienda es que no se mantenga mucho el reposo, porque con el movimiento también mejora.
La subo. Sí. Y el analgésico para calmar el dolor. Y el movimiento porque ayuda a la recuperación. La prescripción esa de ejercicios de espalda, por ejemplo, estiramientos, ejercicio de postura, de Bien. estiramiento de espalda. Después está la terapia esa de frío, en las primeras horas puede ayudar, después ya no. A mí no me convence el paracetamol en esa Yo dosis. tampoco. Yo pondría la 2, porque tiene una escala NEVA de 9 en 10 y el paracetamol para esa escala no va. Exactamente. Y menos en esa dosis. Y Claro, menos en esa y menos en dosis. esa dosis. Está. Bueno, la idea era que hicieran este razonamiento, ¿no? En este paciente con un dolor 9 en 10, con paracetamol 500 3 veces por día, nos quedamos en una dosis subóptima lejos, ¿no? Acuérdense que la dosis analgésica del paracetamol es de 1 gramo, ¿tá? De 1 gramo por cada vez que van a tomar, y puede ser cada 8, cada 6 horas. ¿Ah? ¿Y no tiene que ver también con que el paracetamol no es antiinflamatorio? No te entendí, María. Antiinflamatorio. Si no tiene que ver con eso también, de que el paracetamol no es lo mejor porque no es antiinflamatorio. Bueno, viste que nosotros decimos que esto es una lumbalgia inespecífica, o sea que por tanto lo inflamatorio no está garantizado. ¿Ah? Si ustedes me preguntan a mí, Josely, yo paracetamol solo en una lumbalgia es muy raro que usen, que sea con 1 gramo solo, no lo uso porque uno se acostumbra de repente a algunos esquemas de repente mentales que uno tiene, pero en todos los libros le va a decir que en una lumbalgia mecánica con un dolor de leve a moderado, pueden empezar con paracetamol, están todos los libros. Pero sería 1 gramo cada 8, no esta dosis, ¿no? Exactamente. Está bien si nosotros hubiéramos puesto 1 gramo cada 8 horas, podría ser la correcta también. Aunque con un 9 también. Claro, pensando en eso, que en este tiene 9 en 10. Este tiene mucho dolor, ¿no? Capaz que es mucho más adecuado el diclofenac. En realidad la opción correcta sería diclofenac 50 cada 8 horas por 1 semana en un inicio, ¿no? En un inicio que, digo, si ese paciente no logra bajar nada de 9, quédense tranquilos que en 2 días, 3 va a estar de vuelta, porque nadie se aguanta con un dolor 9, 4 o 5 días así sin hacer un intento de mejorar algo. Sepan también que la asociación paracetamol-AINE es muy efectiva también, o sea que poder asociar el diclofenac con paracetamol 1 gramo cada 8 también sería una muy buena opción. Vienen, pero no en dosis. Vienen, como se dice esto, ya fármacos, asociaciones que ya están fijas, que no son las que nosotros recomendamos porque justamente vienen con dosis fijas y está ceñido a eso, pero bueno, a veces la gente lo compra y no está mal. La dosis del paracetamol de esas asociaciones es muy baja, ¿no? Es de 300, sí. Es de 300 miligramos, entonces no es la dosis adecuada. Había levantado la mano a alguien y la bajó. Sí, Facundo. Que igual lo principal en este tipo de lesiones no es solo el analgésico, sino también los ejercicios de recuperación, porque si por más que tomes analgésico y no haces los ejercicios, no vas a mejorar igual. Y es muy importante la forma en que comunicamos las cosas. Vos acabas de decir una palabra clave en toda esta historia, que es otro gatillo delirante de la mañana de hoy, que es la palabra lesión. ¿Tá? Tengan en cuenta de que no hay necesidad de que haya lesiones para que exista dolor. No tiene por qué haber lesión de estructura anatómica. ¿Tá? Lo que decía hoy, no me acuerdo si era Facundo, que decía que la contractura podía generar como una irritación ahí de alguna de las raíces nerviosas y generar un dolor pseudoradicular, es cierto, ¿tá? Sin haber necesidad de que se haya lesionado. Una inflamación del ligamento sacroilíaco, ¿no? Acuérdense ahí la sacroileitis, que son bien clásicas ahí en los huequitos esos ahí del sacroilíaco, ¿no? Que la gente dice parece que se me desgarra la cadera, y en parte puede llegar a ser así porque tiene una inflamación de ese ligamento. Entonces cuando
tiene un componente así que es bien como puntual, bien en un lugar, que la persona se puede identificar al lugar, muchas veces tiene más componentes. Esto se los da la práctica, les quiero decir con esto que, digo, ustedes le van a decir, Rebe, qué es lo que le quede mejor, si el frío lo calma, bárbaro, y si el calor lo calma, bárbaro, pero en general cuando es un dolor bien puntual, ¿no? Que la persona puede identificar, y generalmente es lo sacroiliaco, ahí en general funciona más el frío que el calor, ¿tá? Porque el calor está bien indicado cuando es un dolor como más difuso de las masas musculares paravertebrales, que lo que predomina, ustedes tocan y el músculo está apretado, bueno, entonces ahí muscular. Es muscular, ahí está. Entonces ahí el calor es como está mucho más indicado. Importante ahí también la tendencia al reposo del propio paciente, ¿no? Porque si el paciente dice, pero cuando me quedo quieto a mí no me duele y tú me estás mandando a moverme. Importante también en el abordaje en ese momento que con esta medicación y con un movimiento activo va a mejorar, porque la tendencia básicamente a quedarse acostado quietito con la bolsita de semillitas, no sé qué, y que no se muevan. Sino creo que hacer ese trabajo previo de explicar por qué es importante el movimiento, la actividad. Y creo que acá la palabra clave es decirle al paciente es un reposo activo, ¿no? Que se usa como mucho ahora, ¿no? Usted, claro, no va a salir a correr una maratón ni a levantar un peso de 100 kilos. Usted va a hacer un reposo activo, va a tratar de hacer en su vida cotidiana, va a tratar de hacer los estiramientos, la fisioterapia que le podemos iniciar en un principio nosotros, pero y entonces eso se quedan como más tranquilos, es un reposo activo. Usted no va a quedar inmóvil, pero tampoco va a hacer un gran esfuerzo. Barrer, que la gente te dice, agarré la escoba y barrí. El barrer requiere una rotación de tronco, que cuando hay una contractura o hay una inflamación genera dolor. Entonces, este movimiento de tronco rotacional no está adecuado. Entonces, barrer ni lavar los pisos. Lo que se le puede decir generalmente al paciente es que usted haga el movimiento hasta que le genere dolor. Si le genera dolor, ese movimiento no lo puede hacer. Es lo que le decimos a los deportistas también, ¿no? Bueno, sí, puedo hacer, porque a un deportista le sacás el ejercicio o su entrenamiento, y no, usted generalmente es la hora de reposo activo, hace el movimiento que no te genere dolor. Y eso es bien importante para que ellos entiendan que pueden seguir moviéndose y que eso es saludable y va a mejorar más rápido haciendo esto. No solo que pueden, sino que deben. El reposo absoluto está contraindicado en la lumbalgia mecánica. Muy bien. Seguimos. Una pregunta. Sí. Porque en realidad se me cortó una parte de internet y en la parte de recuperación dijeron la parte del calor que sirve para la contracción muscular y demás, pero me perdí la parte del frío. ¿Para qué partes estaba más indicada y cuándo servía más? Cuando, digo, eso no lo van a leer en ningún libro, eso es una cuestión de la práctica, ¿no? Uno ve que cuando hay un dolor lumbar, pero que es bien específico, más que nada cuando está localizado en sacroilíaca, muchas veces lo que tenés ahí es una sacroileitis, lo que tenés es una inflamación del ligamento sacroilíaco, y en esas condiciones a veces es más efectivo el frío, porque lo que tenés es un componente inflamatorio por un movimiento brusco, excesivo, que se inflama ahí ese ligamento chiquito de esa articulación que es una sinatrofia, y funciona más el frío en eso porque la persona no tiene contractura muscular y sí tiene inflamación. ¿Está? Buenísimo, muchísimas gracias. Dale. Entonces, el tratamiento de la lumbalgia... Sí. Perdón. En este caso que tenía la bandera amarilla de lo del tema del trabajo y más lo social, ¿también se le explica capaz que ver cómo está levantando ese peso? Porque Sí, capaz que si vuelve a repetir, digamos, el movimiento, ¿se explica mismo en la consulta? Claro. Digo, eso sería una consulta integral, ¿no? Que es a lo que nosotros aspiramos, ¿no? Que ustedes puedan ver al paciente en todo su contexto, ¿no? Un gurí de 25 años, ¿no? Que está descontento con lo que está haciendo, ¿no? Este es un paciente real mío de hace como 10 años, así que ahora debe tener cerca de los 50 ya, pero era un gurí joven que se había venido con la intención de estudiar, que iba a trabajar para poder bancarse el estudio, y no pudo hacerlo, y estaba como muy frustrado, muy enojado, ¿no? Y le parecía que estaba, y de hecho estaba sobrecalificado para su
la tarea que estaba haciendo, y eso lo tenía como muy enojado con la situación, y no poder amigarse con su situación de vida también le llevaba a tener una bandera amarilla. Entonces digo, capaz que va a depender también de en qué contexto, digo, si es un paciente que lo estás viendo puntualmente en la puerta, en una emergencia, o si es un paciente tuyo de seguimiento. Entonces, si es un paciente de seguimiento, vas a poder trabajar muchas otras cosas, capaz que estimularlo a retomar el trabajo, a retomar el estudio, a ayudarlo a pensar alguna estrategia diferente, pero obviamente que la evaluación integral de la persona que tenés adelante y el asesoramiento que puedas hacer sin ser un sermoneador que tenés que hacer tal cosa, ¿no? Sino poder habilitar los espacios de escucha activa, obviamente que van a ser bienvenidos cuando hay yellow flags, porque justamente lo que está necesitando esa persona es ese tipo de consulta. ¿Está? ¿Te quedó contestada la pregunta, Jimena? Sí, gracias. Bien. Bien, entonces el tratamiento de la lumbalgia musculoesquelética para acelerar la recuperación y reducir el riesgo de que repita en el futuro, evitar reposo en cama y mantener el mayor grado de actividad física que el dolor le permita, lo que estuvimos hablando, incluido el trabajo si es posible, no necesariamente tenga que ser certificado. El paracetamol indicado a intervalos regulares es efectivo para disminuir el dolor. Si no produce alivio, se recomienda utilizar ibuprofeno o diclofenac como segunda línea de tratamiento, y si estas dos estrategias no producen control del dolor, se debe considerar el uso de opiáceos débiles o asociaciones de AINE más opiáceos débiles, y eventualmente agregar un curso corto, menos de una semana, de relajantes musculares. Y esto, digo, también centrado en la persona. Relajantes musculares si tiene contracturas. Si vos le tocás palpás las masas musculares y no tiene contractura, no tiene mucho sentido darle relajantes musculares, ¿no? Si, como estamos diciendo recién, es una lumbalgia por una sacroileitis, no va a tener demasiada indicación los relajantes. Los relajantes musculares son medicamentos que se toman en pulsos cortos, no tiene ningún sentido tomarlos así eternamente. Ojo con darle relajantes musculares a una persona, a un adulto mayor, ¿tá? Que se puede caer, o una persona muy joven que está manejando, o está activo. En el adulto mayor en realidad es como medio contraindicado, ¿no? Que ustedes ven que hay muchos adultos mayores que le dan relajantes musculares, Perifar Flex, o no sé, no está indicado, ¿no? No, la verdad que no se indica, y en este paciente en particular, por supuesto que no está indicado. Siempre las medidas del ejercicio, las medidas que tienen que ver con lo higiénico, son mucho más recomendables que un relajante muscular. ¿Tá? El relajante muscular es como última opción, y en determinados, así. Yo no diría última opción, bueno, digo cuando está indicado. Cuando está indicado, como tiene una contractura. Cuando tiene una contractura. En el adulto mayor hay que pensarlo mucho. Exactamente. Realmente no están indicados. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Eric. Con el tema de los relajantes musculares, porque yo sé que utilizan bastante la tizanidina, que en realidad tiene ese efecto off-label, porque no es para lo que está hecha, y está la orfenadrina. ¿Qué es lo que mandan? ¿Tizanidina o orfenadrina? Lo que haya. No, la verdad, no tengo claro eso que vos dijiste, que no está planteado para esto. ¿Por qué decís eso? En realidad la tizanidina es algo para neurológico, si no me equivoco, para lo que fue creado, no como relajante muscular. Es un uso que lo usamos off-label, o sea, fuera de prospecto. En realidad, viste que se utiliza mucho la tizanidina para estos pacientes con parapléjicos, se usa mucho para eso, ¿no? Por eso lo usan mucho como un uso neurológico, en realidad, y lo usan mucho en ese caso, y está bien indicado. Pero la indicación para el relajante muscular no tiene mucho valor. La orfenadrina quizás tenga más indicación como relajante muscular, sí. Hay otros en mercado, el Benacepril, o no se me ocurre ahora en este momento cuál otro más. ¿La tizanidina? Bueno, es el Tizafen, es el Tizafen, el que está hablando el compañero.
Pero en realidad, es como... Sí, vamos a seguir. Es como indicaciones bien puntuales, centrado en el paciente. En este paciente, por supuesto que no tiene ninguna indicación. Y el uso de opiáceos débiles, que estamos hablando básicamente de la codeína y el tramadol. Vamos a seguir porque tenemos otras dos actividad. viñetas y queremos... En este paciente se identifica algún factor de riesgo para evolución a la cronicidad, le dijimos ya el sí, la insatisfacción laboral, ya lo hablamos y estaba aquí. Bien, el riesgo de evolución a la cronicidad también ya lo estuvimos hablando, ¿no? Historia previa de lumbalgia, o sea, el que ya tiene un episodio o 2 episodios tiene más riesgo de repetirlo. El ausentismo laboral vinculado a la lumbalgia, cuando tiene una ciatalgia, por eso hablo del WASEC positivo, la falta de actividad física, o sea, el sedentarismo, el tabaquismo, el tener alteraciones del estado de ánimo, la insatisfacción o poca satisfacción laboral y el estrés personal, familiar, económico. Estos ya lo estuvimos hablando cuando hablamos de las banderas amarillas. Ahora viene otra historia. Vamos a mirar otra historia y vamos a hacer también. Mujer de 60 años, primaria completa, vive en pareja e hijo con su pareja y su hijo de 24 años y es taxista. Tiene como antecedentes personales, es asmática, que se automedica con corticoides vía oral. Desde hace años tiene episodios de lumbalgia aguda, por los que se automedica con AINE, por los cuales nunca consultó. Concurrió a la consulta por un dolor de región lumbar de 20 días de evolución, intensidad 7, 8 en 10, que calma parcialmente con AINE e impide sus actividades habituales. No con componente nocturno, ella sí tiene componente nocturno, niega otros dolores articulares y tiene los tránsitos urinario y digestivo sin particularidades. Y en el examen físico tiene un índice de masa corporal de 29, una cintura de 1,15. El examen de columna tiene un aumento en la cifosis dorsal y una lordosis lumbar. Tiene dolor en la movilización de la columna dorso-lumbar. Tiene dolor a la palpación de las masas musculares paravertebrales. No dolor a la palpación de las apófisis espinosas. Tiene la SEC y contralateral negativo. Manos con nódulos de Everden y resto del examen físico normal. En relación a esta viñeta, ¿cuál es su planteo diagnóstico? Entonces ahí tenemos que tiene una lumbalgia mecánica o inespecífica, una lumbociatalgia aguda o tiene una lumbalgia específica o inflamatoria. Se la ponemos un poquito para atrás, así. Esta tiene componente nocturno, tiene una intensidad de 7 en 8 en 10, tiene 20 días de evolución, ¿tá? Es una paciente asmática que se automedica con corticoides, ¿tá? Y que tiene episodios reiterados, y en este caso consultó por la intensidad del dolor. La prolongación. Y la prolongación, los días, la intensidad, ¿tá? Y aumenta con la movilización de la columna dorsolumbar, o sea, se mueve y le duele. Sería específica, ¿no? La paciente aparte tiene factores de riesgo de osteoporosis por la edad, por ser mujer y por la automedicación con corticoides, en realidad. Exacto. Perfecto. Y si tuvieras que arriesgar, Eloísa, ¿qué pensarías que podría tener esta ¿Cuál es la persona? etiología de esta? En Ahí esta va. podemos pensar un poco más en la etiología. Tiene 60 años, dijimos, ¿no? Sí. 60 años, uso de corticoides, posmenopausia, corticoides. ¿no? Gorda, con obesidad central. Bueno, sobrepeso con obesidad central. Podría ser una artrosis. ¿Podría ser? Artrosis de cadera. Bueno, pero una artrosis, entonces estamos pensando que no sea una lumbalgia específica, ¿no? ¿Se acuerdan que la claro. artrosis es degenerativa, no sé qué, mecánica, inespecífica, ¿no? Pensando. Digo, tenemos que hacer como ese razonamiento. Esta estamos ya sabemos que es específica. Dentro de las específicas, ¿qué podría tener esta señora? Teniendo en cuenta sus antecedentes, su edad. Dijeron la presencia de una osteopenia. El dolor intenso, aumenta con la movilización. ¿Qué le puede haber pasado a la señora? Sedentaria, es taxista. Una fractura, un aplastamiento vertebral. Sí.
Perfecto. Un aplastamiento vertebral en un hueso osteoporótico, ¿no? Bien. ¿Sí? ¿Les quedó a todos? ¿Les cerró? Si seguimos ese razonamiento, es el razonamiento que hay que seguir. Por supuesto que después tenemos, vamos a ver qué paraclínica le vamos a pedir para... Ahí va. Claro, el chat pregunta qué son los nódulos de Heberden y si son autoinmunes. No, los nódulos de Heberden no son autoinmunes. Yo tengo. Vayan a leer igual, eso lo tienen que saber. A esta altura tienen en 5 días el examen, el 10. Pero no son autoinmunes. Son degenerativos, se ven en las interfalángicas distales, y son en la artrosis de mano, es típica. La artrosis. Es de artrosis, es degenerativo, ¿está? Lo ven siempre. Bueno. Red flag, bueno, ya dijimos, ¿no? Digo, el hecho de ser mujer posmenopáusica, consumidora de corticoides de una manera poco segura. El dolor nocturno. El dolor nocturno, o sea, todos estos son elementos que lo clasificamos como red flag y por eso llegamos a esa conclusión. ¿Solicitarías para clínica? No solicitaría. Radiografía lumbosacra frente y perfil, hemograma BES y PCR y tomografía computada. ¿Qué le pedimos primero a esta señora? Una radiografía. ¿Y qué buscaría, lumbosacra. Facundo? ¿Y ahí qué querés ver? Descartar fracturas. Bien, ¿y cómo la ves? Como en la radiografía, como la parte del... Porque estás pensando que tenga una fractura de... Perdón. Como una línea de fractura. No. En la parte del blanco que se ve como un agrietado. Ahí está. Vos lo que estás pensando más que nada es cómo se ve la fractura en el hueso largo, ¿viste? Y nosotros acá estamos hablando de que posiblemente si esta mujer tiene, puede ser una fractura osteoporótica que es una fractura de la esponjosa. Digo, podés ver la línea, pero muchas veces lo que vas a ver es directamente el acuñamiento de la vértebra, ¿no? Vas a ver que el muro derrumba, el muro posterior se mantiene, entonces lo que tiene es un acuñamiento de la vértebra. Eso se llama aplastamiento vertebral, ¿no? No tenemos una foto acá, Se ve pero mejor en busquen. una tomografía, ¿no? ¿Cómo? Que se ve mejor en una tomografía. Bueno, volvemos a lo que decíamos. A esta mujer, ¿tenemos así alguna cosa que nos diga que sea urgente pedirle la tomografía? Bueno, urgente no. Capaz que sea discutible. Yo te diría que a esta sí le hago primero la placa. ¿Está mal hacerle una tomografía? No, mal no está. Pero creo que la puerta de entrada para el estudio imagenológico en esta paciente, en el contexto de esta paciente, es una placa. O sea, porque si tú lo ves en la placa, no tiene mucho sentido que le pidas la ecografía. Nosotros creemos, pero está escrito, ¿no? Digo que nosotros lo creemos, ¿no? Pero está escrito. Si usted, digo porque para cuando van a contestar esta pregunta puntualmente, desde el punto de vista en el concurso, ¿no? Ustedes van a, bueno, la opción correcta es la RX de columna lumbosacra de frente y perfil. Después avanzaremos, ¿no? Pero si se necesita. Si se necesita, pero si yo hago el diagnóstico con esta plaquita, con esta placa, yo ya paro ahí. Y inicio el tratamiento porque esta señora está muy dolorida y hay que iniciar un tratamiento, ¿está? Porque estas pacientes, ustedes cuando un día vean una paciente con un aplastamiento vertebral, no lo van a olvidar más el dolor que tiene esa paciente. Tiene un dolor y una postura característica y entonces lo que les va a importar es calmar a esta señora y tener un diagnóstico y rápidamente a través de una placa lo podemos tener. Siempre es la ley la ley del por las dudas no debería existir. Debería existir la ley de lo que es justo para lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, si tú puedes hacer un diagnóstico con una placa, no tiene sentido, ni por el paciente, por las desventajas que le generas al paciente, el sistema, a todo, pedirle algo que y yo siempre no digo, tiene sentido.
Perdón, yo siempre digo al paciente que muchas veces el paciente les pide una tomografía, ¿no? Con ese dolor viene desesperada la señora y quiere una tomografía, porque una plaquita considera que... Entonces yo le digo, una tomografía son 1000 placas, ¿no? Entonces a veces ahí lo dejas como pensando, ¿no? Porque 1000 placas es un montón de de radiación, ¿no? Entonces pensar esto también es una... Hay que pensar eso también antes de indicar la paraclínica. Igual el gol estándar es la resonancia magnética, que es lo que va a ser mejor. ¿Para qué es el gol estándar? ¿Para qué Para el ver gol para ver todo mejor las partes blandas. Claro, Si es para querés partes ver lesiones blandas. de Esto sería los óseo. ligamentos y eso. Claro, en ese Que caso el- sería si la persona tuviera una lumboceatalgia, ¿no? Claro, ahí volvemos a lo mismo, todo va a depender de lo que vos estás pensando. Si tu razonamiento clínico te está diciendo que vos lo que tenés es una lesión ósea, lo habíamos hablado, que la resonancia estaba indicado cuando vos pensabas en las partes blandas. Si vos tenés, por ejemplo, querés saber si tiene un conflicto disco radicular, ¿no? Porque pensás que pueda bien. tener una hernia disco, pero en este caso no. Vamos a ir porque queremos mostrarle alguna más. En esta paciente, ¿qué tratamiento le haríamos? El reposo absoluto y ketoprofeno 100 por día por una semana, mantenerse activo, diclofenac 50 cada 8 por una semana, mantenerse activo, paracetamol 500 cada 8 por una semana, reposo relativo, ibuprofeno 400 más fosfato de codeína 30 cada 8 por una semana. La 4. ¿Y por qué arrancás con el fosfato de codeína y el ibuprofeno? Porque ahí ya estás con un opioide. Porque el dolor es muy intenso y los otros no le van a calmar. Y al por no el ser una diagnóstico. lumbalgia solo mecánica y por el Estás pensando en diagnóstico, una fractura, tenés, ¿no? tenés que arrancar con algo más fuerte. Sí, sí, estamos de acuerdo y esa es la intensidad del dolor determina también cuál es el tipo de analgesia que vas a usar. En realidad, ahora me quedé pensando que cuando le pusimos un 9 a aquel paciente, Sí, capaz que yo se nos también. fue la mano. Yo también, ahora estuve pensando que cuando hicimos las viñetas, el otro paciente podría ser un 6-7 o un 7-8 como esta, y ella sería un 9, porque el dolor de una fractura vertebral es, no sé si alguna vez quizás ya vieron, pero es un dolor muy intenso. La paciente, ayer hablábamos de eso con Jocelyn, de nuestras experiencias con estas pacientes, y que vos llegás al domicilio o la ves, porque generalmente son pacientes que llaman y las vemos en domicilio muchas veces, porque son personas mayores. Son adultos mayores y no pueden moverse, les genera tanto el dolor y que las llegás y las ves en unas posturas bien extrañas, porque esta es la manera que no me duele, la ves parada, toda torcida, una mano apoyada en un brazo, es como decís, no, o sea, esta señora no tiene una lumbalgia mecánica inespecífica, hay algo mucho más allá, la cara de dolor, la posición en que se encuentra la paciente es bien característica, ella se encuentra en el lugar, la manera de estar que no les duela, ¿no? Y que cambian de posición y les duele, ¿no? Hay otra cosa también con esto del dolor, y digo esto y ya seguimos de largo, y es que el dolor en realidad es una sensación integral, ya que este muchacho tal vez tiene un dolor 9 porque le duelen otras cosas que no es solamente la lumbalgia, ¿no? Le duele su trabajo que no le gusta, su sensación de frustración, entonces, digo, tampoco nosotros podemos decir, no, a vos no te duele 9, te duele menos, aunque muchas veces lo pensemos, ¿no? Porque a veces estás atendiendo a un paciente que está sentado así como estamos nosotras, hablando con nosotros, le preguntás, dice, ¿qué dolor tiene? Tengo un dolor 9, o le decís, no tenés ni idea lo que es un dolor 9. Pero bueno, si somos coherentes con lo que está escrito, lo que siempre se te dice es que el dolor es una sensación y una experiencia absolutamente subjetiva y que donde se integran otras cosas que no es solamente la noxa somática. Seguimos. Y bueno, y esta es la última. La última, y terminamos, y esto es como para enfrentarlos bien a la situación de que llegan y se encuentran con la viñeta.
Alba es una mujer de 68 años, ama de casa, que terminó la primaria, que vive con su esposo, es atleta, forma parte de un grupo de corredores de la tercera edad, con quienes participa en carreras de 5 y 10 kilómetros, es una hipertensia bien controlada y que desde hace 2 meses presenta dolor a nivel de hombro derecho que le limita en algunas actividades, las hace con dolor, como colgar la ropa en la cuerda o arreglar placares altos, o sea, lo que tienen que subir los brazos. El dolor apareció en forma insidiosa, lo describe como un clavo permanente con un EVA 4, 5 en 10, al realizar las actividades mencionadas, sin componente nocturno. Localizado principalmente en la cara anterior del hombro y el brazo, por momentos llega hasta el codo. Recuerda que hace unos 2 meses tuvo un traumatismo de ese hombro al que no le dio importancia. Y del examen tiene en el hombro derecho dolor con la aducción por encima de los 90 grados, la movilidad pasiva está completa y no duele, y las maniobras de Hove y de Nier son positivas. Y acá los quiero ver, porque esto es la vida misma, chiquilines, y es la situación en que van a estar ustedes. No van a tener ninguna introducción de nada y se van a encontrar con esto. ¿Qué diagnóstico clínico realizaría con los datos que se presentan en relación al cuadro doloroso de hombro, no más allá de la hipertensión, el cuadro doloroso de hombro? Están frente a una capsulitis adhesiva, están en una artropatía por depósito de cristales, están con una tendinosis del supraespinoso o una luxación acromioclavicular. Volvemos para atrás si quieren, para mirar. Y capaz que alguno quiere explicar lo que son las maniobras. Por lo que menciona ahí, y por las características del dolor, de ser insidioso, como que tiene dolor al levantar, al colgar, como que es un dolor muy parecido a una tendinitis en el hombro, el supraespinoso. Viste que ahí dice tendinosis, ¿no? Igual lo aceptás. En lugar de tendinitis, tendinosis. ¿Cuál es el riesgo de sangrado usuaria por consumo de AINES? Sí, no sé. De peleadora que soy también. Bueno, vamos a empezar entonces un poquito por orden. Capsulitis adhesiva, no es. ¿Por qué no es una capsulitis adhesiva? Porque habría más limitación en el movimiento, no solamente en la abducción y en levantarlo. Estaría además como... Claro. Perdón. ¿Qué ibas a decir, Bruno? Que en realidad no le duele a la movilización pasiva, entonces medio que puede llegar a descartar la parte articular porque, o sea, no le está doliendo todo lo que estás usando vos, digamos, para mover su miembro. Él no está usando parte de sus músculos, sus ligamentos y eso, que podría llegar a orientarte por ese lado. Es así, esa es la clave, ¿no? La capsulitis adhesiva es un hombro rígido que el paciente no lo mueve ni deja que se lo mueve porque el movimiento que sea es doloroso. ¿Tá? Cuando ustedes vean una capsulitis adhesiva van a ver una persona con el brazo pegado al cuerpo que no va a querer que se lo toques. ¿Tá? Y esta mujer tiene, puede hacer las cosas, le duele, pero puede hacer las cosas, y tiene una movilidad pasiva indolora. Así que no capsulitis adhesiva. Artropatía por depósito de cristales. No, tampoco. ¿Por qué no? Bueno, porque no es un dolor articular, o sea, a la movilización pasiva no duele. Ahí está. Una de las formas de pensar el dolor en el hombro es evaluar si es un dolor articular o es un dolor relacionado más a las partes blandas, que son capsulares y no tan articulares, ¿no?
Entonces la artropatía por depósito de cristales orientaría más a, sería otro cuadro. En general tiene elementos inflamatorios, en general no, tiene elementos inflamatorios, ¿no? Rojo, caliente, es otro cuadro. ¿Cuál es la más frecuente de las artropatías por depósito de cristales? No, pero no es infrecuente, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? El depósito de urato. ¿Ibas a decir algo, Carolina? Que no escuché la pregunta, perdón. ¿Vieron que dice artropatía por depósito de cristales? Que ¿cuál sería si bien no es una cosa hiper recontra frecuente, ¿cuál sería una artropatía por depósito de cristales? La gota para ácido úrico elevado. Exactamente. Bien, Perfecto. La tendinosis del supraespinoso. Bueno, el diagnóstico es ¿no? Sí. Lo que había hoy argumentado Facundo y dijo una tendinitis y yo lo peleé, pero era un poquito para ver esto, ¿no? Vemos que muchas veces se habla de itis, ¿no? Itis, acuérdense que siempre ese sufijo significa inflamación. Y muchas veces lo que tenemos acá no es inflamación, sino alteraciones degenerativas. Si, por ejemplo, hiciéramos una ecografía de hombro a esta persona, lo que encontraríamos sería un tendón engrosado y aumentado en su ecogenicidad. Y eso no es inflamatorio, sino que es degenerativo. ¿tá? Entonces está puesto como tendinosis del supra porque seguramente si a Alba le hacemos una ecografía o se le siguiera otro estudio, encontraríamos mucho más elementos más degenerativos que inflamatorios. ¿tá? La luxación acromioclavicular tiene otra presentación clínica, ¿no? Tiene otra limitación. Sí. Y aparte que la luxación es como casi una... No es una fractura, pero es casi una fractura y no va a hacer movimiento de... Le va a doler mucha cuando fractura. mueva, no Sí. le podés tocar el brazo tampoco, ¿no? O sea, es un paciente, es otro paciente. Es otro paciente y además, no es que sea casi una fractura, en realidad la luxación lo que vos tenés es una desalineación de la articulación. Y generalmente cuando tenés una luxación tenés el antecedente de un traumatismo que es inmediato, ¿no? El tipo de dolor es distinto, es un dolor que aparece bruscamente posterior al traumatismo. Esta mujer tuvo un traumatismo pero hace 2 meses, y, siguió levantando el brazo y todo lo más, es otra cosa. Quería ir para atrás una cosita y recordarles que las maniobras, ¿no? Y decirles que, bueno, en líneas generales, lo que estamos, nosotros acá ya nos metimos con la etiología, pero si pensamos desde la agrupación sindromática, ¿no? Este paciente, Alba, que sindromáticamente, ¿no? Esa es la forma que nosotros, las más veteranas, pensamos. ¿Qué es lo que estamos frente a qué agrupación sindromática en esta mujer? ¿Se acuerdan lo que era la agrupación sindromática, no? Signos y signos que te orientan a un diagnóstico positivo. Bueno, lo que quería decirles es que va por el lado de la historia, las características del dolor y los signos que tenemos que son las maniobras. La maniobra de Jove, ¿tá? ¿Qué es lo que está evaluando? Esas son las diferentes maniobras, que levante los 2 brazos o mantenga el brazo estirado, si puede mantenerlo por 10 segundos. ¿Eso? Sí, bueno, en realidad el Jove se hace con cierta, sí, con ¿no? el brazo, ahí no sé si se me ve, y el investigador me sale, el explorador le va a hacer una fuerza hacia, le pedimos que la persona eleve el brazo hacia el techo y se hace una pequeña fuerza ahí va, en el contrasentido, nosotros hacia el piso, el paciente hacia el techo. Y es positivo cuando aparece dolor en la cara anterior del hombro.
¿tá? Y el NIER, que se hace así, no sé si lo ven así, ¿no? Cruzándole el brazo, el explorador le lleva el brazo hacia acá, también tiene dolor en la cara anterior del brazo. Porque ¿qué es lo que estamos explorando acá? Estamos explorando el espacio subacromial. Esto evalúa y te da 2 positivos de síndrome subacromial. Acuérdense que en el síndrome subacromial las 2 entidades más frecuentes son la bursitis subacromial y la alteración del supraespinoso, porque es el espacio donde, el espacio chiquito que queda por debajo del acromion, y el reborde de la cabeza humeral. Entonces cuando se hace un movimiento que eleva la cabeza del húmero, se pinza y eso genera dolor. Tanto si es por una inflamación de la bursa, como si es por un deterioro o una inflamación del supraespinoso, que es donde anatómicamente pasan ahí. Recuerden que, digo, a veces es difícil hacer la diferenciación si es una bursitis o si es una tendinosis del supra. Acá la clave está en la historia de esta paciente, ¿no? La bursitis en general aparece frente a un esfuerzo, como más aguda, es ¿no? más aguda, puede tener elementos inflamatorios, y esto que es como más arrastrado te orienta más al otro. Lilian, estás con la mano levantada. Hola, no, porque yo tenía, claro, como que tenían la misma presentación clínica, pero se diferencian un poco entonces en la aparición, no es más aguda. O sea, lo que sí podés hacer clínicamente, sin lugar a dudas, es de diagnóstico de síndrome subacromial. Hacer la disquisición entre una u otra te lo da más el contexto de la historia. Esta historia con el dolor de aparición insidioso, arrastrado, 2 meses, todo lo demás te orienta mucho más que una bursitis, te orienta a una tendinosis del supra. Capaz que si esta paciente hubiera tenido este traumatismo y con un dolor mucho más intenso, elementos inflamatorios, ahí te acerca más a que sea una bursitis que sea una tendinosis. O puede ser directamente una bursitis en un tendón tendinoso, en un tendón tendinopático, eso lo vas a ver con imágenes más avanzadas. Pero bueno, lo importante es que puedan analizar, hacer este proceso mental de ir como separando una cosa de la otra, ¿no? Y descartar algunas cosas y orientarse hacia otra. Bien. Causa etiológica que explique el cuadro actual: atrapamiento tendinoso en el arco coracoacromial, subluxación glenohumeral postraumática, inflamación de la bursa, depósito de cristales de oxalato de calcio. Ya lo estuvimos viendo, lo vamos a seguir viendo, dijimos que el síndrome subacromial, o sea que es el atrapamiento tendinoso en el arco coracoacromial. ¿Qué estudio paraclínico realizaría en este momento evolutivo y como primera lección? Resonancia nuclear magnética, par radiológico de hombro, ecografía de hombro o artrografía. Ecografía, porque es el estudio más sencillo y por más que es operador dependiente, es el primer estudio que vos pedís en estos casos. Bueno, vamos a tratar de no poner entonces esta pregunta. Tenemos una mujer de 68 años que muy posiblemente tenga algún elemento degenerativo del hombro, que muy probablemente pueda tener elementos, por ejemplo, a nivel de la cabeza del húmero, con artrosis, con disminución, con esclerosis subcondral, con disminución del espacio, puede haber algún osteofito que esté jorobando. Y lo que vos decías, Facundo, la ecografía, la principal limitante que tiene es que depende del técnico que lo hace, y entonces tiene realmente sus limitaciones. Capaz que si lo ponemos así en contexto de prueba, sin posibilidad de discutir, puede llegar a ser un poco controversial, pero realmente que acá entraría nuevamente por quiero ver la arquitectura de este hombro. Y la arquitectura de este hombro me la da el par radiológico. Sí, el par radiológico de hombro, ¿no? La arquitectura para saber cómo está, tiene artrosis, no tiene artrosis, tiene un espacio
disminuido, tiene un ascenso de la cabeza humeral, que eso es típico del paciente con un manguito tendinótico, asciende la cabeza humeral porque no tiene un buen balance de la articulación. O sea, me da mucha información el par radiológico. Y Profe, una pregunta. Dime. Porque en realidad, o sea, yo entiendo lo que vos me decís, pero si yo estoy planteando una tendinosis, o sea, yo lo que quiero ver son las partes blandas, por lo tanto, o sea, la ecografía es mucho más sensible que la radiografía. Además estamos planteando, o sea, de que tenga un problema en el tendón, o sea, y en lo supraespinoso. O sea, yo con la radiografía no puedo ver ese diagnóstico. O sea, sí puedo ver que tenga elementos de artrosis y elementos indirectos de que me indiquen, o sea, de que hay un problema tendinoso, pero no, o sea, no puedo confirmar el diagnóstico. Bien, por eso te digo que no lo vamos a poner. O sea, en todo caso le mandaría una resonancia, por más que, o sea, es mucho más difícil acceso, o sea, es difícil conseguir una resonancia a corto plazo, pero, o sea, el par radiológico no me... Igual no apura nada. 2 o 3 cosas. Primero, esta no es una paciente que vos urgentemente tengas que hacerle el diagnóstico de las partes blandas. El gol estándar para esto sí sería la resonancia y no sería la ecografía. Todos los textos te dicen, la ecografía en manos expertas, con lo cual siempre te ponen un pero frente a esto. Entiendo la argumentación que vos hacés y está buena en la manera que lo estás planteando, pero sigue siendo una limitación muy importante en las manos expertas, porque eso que queda dicho así como al pasar no es menor, no es un elemento menor. Pero está bueno como ejercicio para pensar. Lo que vos me planteás está bueno, digo yo para hacer, confiar así de que me quedo tranquila con una ecografía con esta paciente, 2 ecografistas en el Uruguay, no mucho más que eso. Pero no, y lo para otro que es les que la quede conducta claro. va a ser la misma, ¿no? Capaz que esto de que en realidad, o sea, la resonancia para qué la estoy pidiendo en esta paciente, ¿tá? Sí me sirve para confirmar el diagnóstico, pero mi conducta, o sea, lo que yo voy a hacer posteriormente, no me va a cambiar mucho, ¿no? Si yo tengo la clínica que pienso que tiene una lesión o hay algo a nivel del manguito corto de los rotadores, tengo esta placa que me confirma que hay una disminución del espacio, que tiene elementos degenerativos, no. Claro, Nati, y que me descarta otras cosas, ¿no? Porque en realidad en esta paciente yo quiero descartar que tenga una fractura, otras cosas, y en realidad el tratamiento va a ser el mismo. Entonces yo necesito hacerle una resonancia o una eco, capaz que no, que ahora le hago un par radiológico, veo lo que tiene, descarto otras patologías más importantes que me importan y le hago el tratamiento. ¿Da? Si ve la evolución, esto no mejora, no sé qué, bueno, ¿no? Estas pacientes que terminan en cirugía, estas pacientes que no mejoran, quizás ahí sí avanzo, pero en este momento, digo, pensando en esto, es que ellos van a ir a una prueba, ¿no? Si van a ir a una prueba y yo tengo que contestar esto, la pregunta, la opción correcta realmente es un par radiológico de hombre. De todas maneras, quédense tranquilos que vamos a hacer cautos en no, por lo menos de medicina familiar, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que no haya ambiguas. No es otro de nuestros delirios. Que ya no se usa más ambiguas, ¿no? Perdón. Sí. Entonces, ¿cuál es? Porque no me par queda radiológico. Claro. Para nosotros, par radiológico. En la práctica, par radiológico. ¿Tá? Y si después querés avanzar, o querés avanzar o querés hacerla simultáneamente, son complementarias. Par radiológico y ecografía no está mal. Pero lo que no te puede faltar en el contexto de una paciente de 68 años que se cayó con un dolor arrastrado es saber si tiene o no tiene una artrosis de hombro. Y eso te lo da la placa. ¿Se entendió? Pero la artrosis no se va a dar por el traumatismo, la artrosis se va a dar por la degeneración del hueso. Claro, totalmente. Pero pero no es lo que entonces... nosotros planteamos inicialmente. Creo que acá estamos de nuevo como en una línea muy finita, ¿no? Una cosa es cómo lo veníamos razonando, pensando en el tendón de esta mujer, y otra cosa es lo que nosotros en la práctica clínica sí podemos ver
en el contexto general de la edad de la paciente y todo lo que puede llegar a mostrarnos la placa. Me parece que lo que nosotros sentimos como de este lado es, sentados en el día de la prueba, si yo sigo en el razonamiento que voy a ver en ese tendón o en las partes blandas, con esa cabeza voy a pedir algo que me oriente a la parte blanda, o sea, voy a pensar en la ecografía o en la resonancia en este Claro. caso, y voy a dejar de lado, voy a olvidarme del par radiológico, porque si bien es algo que va a tener esta paciente por la edad, posmenopausia y demás, no es lo que me interesa en la línea de razonamiento actual. ¿Me explico? Totalmente, y por eso tomamos esta sugerencia que ustedes nos hacen a los efectos de tener en cuenta al momento de plantear, por eso lo digo, por lo menos desde nuestra disciplina, las preguntas. ¿Tá? Lo tomamos en cuenta y nada, tomamos en cuenta. Pero capaz que sí, capaz que por ahí le estamos dando una respuesta más desde la práctica y no desde el concurso. Lo entendemos y nada, lo consideramos. Vamos a terminar, chiquilines, porque habíamos prometido 1 hora y llevamos como 1 hora y media. Y tenemos que ingresar a otro Zoom nosotras. El tratamiento, ¿qué se propone en este momento? Fisioterapia con ejercicios activos de hombro más clobetasol tópico, piroxicam tópico más ketoprofeno 100 cada 12 más ejercicios pasivos de hombro, piroxicam tópico más ketoprofeno 200 cada 8 horas, fisioterapia con ejercicios activos de hombro más diclofenac 100 cada 8 horas. La D. Ejercicios activos de hombro y diclofenac 100 cada 8. Ah, no, en realidad más la B, creo. Es que Ejercicios no le pasivos de pusimos hombro. ni A ni B. Piroxicam, El tópico, piroxicam es el que... ketoprofeno cada 12 más ejercicios pasivos de hombro. Además le pusimos Sí. la X. Además está marcada, ¿vieron? Capaz que no la vieron, pero está marcada. Sí, sí, es eso. Ahí quedó la X. Miren, vamos a ver, ¿por qué no? Y esto tienen que revisar ustedes. Siempre revisen las dosis, ¿no? Diclofenac 100 cada 8 es una garantía de generar un malestar digestivo como mínimo y una alteración renal, no sería raro porque tenemos 100 cada 8. Y activos de hombro implica levantar. A esta mujer no le vamos a pedir, no le vamos a decir que activamente levante el hombro porque sabemos que ahí le vamos a generar un síndrome de impacto y para qué le vamos a hacer sufrir. O sea que, ¿para qué son los ejercicios en el hombro en esta paciente? Y en las pacientes en general. ¿Para qué le pedimos fisioterapia o ejercicios? ¿Para qué hacemos? Para el fortalecimiento de las masas musculares. No hay más. Sí, pero no sería como la primera respuesta. Para no perder la movilidad. ¿Para qué? Para no perder la movilidad. ¿Y con eso qué es lo que estás haciendo, María? Para no perder la movilidad, ¿qué logras con eso? ¿Cuál es tu objetivo, básicamente? No, evitas lo del el hombro congelado, que se llama. Evitar la capsulitis adhesiva del hombro congelado. Perfecto. Entonces, al contrario, le vas a decir a esta señora, no cuelgue, no use los brazos arriba, trate de hacer todo en un plano que no sobrepase los 90 grados de flexión y de aducción, porque no vas a ganar nada haciéndole subir el brazo, pero sí vas a ganar si no pierde movilidad. Entonces, para eso le vas a decir los ejercicios pasivos del hombro, ¿tá? Que digo, en esta mujer, su vida cotidiana ya tiene bastante más que pasivos, pero si hay personas que son como muy aprensivas, que le da como miedo mover, los pasivos están totalmente indicados, los pendulares del hombro, para poder movilizar la articulación y evitar el hombro congelado. Perfecto. El piroxicam tópico más el ketoprofeno 200 cada 8, ya la vimos, ¿no? Esto es ya otra bomba, ¿no? 200 cada 8. ¿Cuál es la dosis máxima de ketoprofeno? 200, el LP, 200, 1 por día. Claro, en realidad no es lo correcto sería no superar los 200 por día. Se podría hacer un poco más, pero lo correcto es hasta 200 días, o 201 por día o 100 cada 12.
Se podría eventualmente, algunos dan un poquito más, 100 cada 8, pero lo ideal es cada 12, 200 miligramos día. Así que esta es otra bomba, por la cual el piroxicam tópico no estaría mal, pero el ketoprofeno, está mal. Digo, esos son la forma en que tienen que mirar bien la pregunta. ¿Tá? Y la fisioterapia con ejercicios activos del hombro más clobetasol tópico es un bolazo. Porque había que hacer una cuarta. ¿Y se terminó? Se terminó, está bien. Bueno, íbamos a ponerla, vamos arriba Uruguay, porque juega Uruguay. Y nos olvidamos. Y nos olvidamos. Esperemos que les haya servido y vayan a leer bastante. Una pregunta, de esto más que nada va omalgia y lumbalgia, digamos. No, lo dije en el momento 1. Esto es un recorte de estos temas, digo, no va solo lumbalgia y omalgia, lo dije bien clarita al principio. No, es claro que lo tenemos que estudiar, esa no fue la pregunta fue si no van a preguntar todos los temas de osteo, o sea, me refiero a que más lo grande, digamos. Claro, es lo grande, pero puede ir gonalgia, gonartrosis, puede ir otras causas, otras patologías osteoarticulares frecuentes en el primer nivel de atención. Un esguince de cualquier articulación. ¿No? Lo que han dado en sexto, ustedes dieron estas cosas el año pasado, ¿no? Sí, pero en EVA, como ya no está en la matriculación, no lo podemos ver, pero lo estudiamos del Pero libro. ustedes no le dieron, para el internado no tienen una bibliografía. No, no tenemos de ninguna. O sea, el libro, pero en realidad no accedemos a todo el material del EVA. No, Bueno, del año. poner esto, no sé quién, pasárselo. Tampoco nunca nos dieron los temas específicos, o sea, nos dijeron todo muy por arriba. Eso iba a decir. Nos dijeron patologías osteoarticulares más prevalentes, pero nunca nos especifican cuáles. Lo mismo para dermatología. Entonces entenderán que en el temario que tenemos, que es bastante extenso, es muy difícil estudiar cosas por si van a aparecer. Bueno, nosotros no le podemos dar una garantía de lo que vamos a poner, pero gonalgia, omalgia, cervicalgia, lumbalgia, y esto estamos haciendo una clasificación topográfica, como decíamos hoy, ¿no? Sí, distintas clasificaciones. Pero, digo, si usamos otra clasificación, podríamos decir traumáticas o no traumáticas, y ahí tenés todos los esguinces, fractura, no te vamos a preguntar porque nunca tuvimos que decir cómo cerrar una fractura, pero sí diagnosticar una fractura, por ejemplo. Pero el 15, por ejemplo, ¿no? Eso, lo que, yo sé que no tienen el material de sexto, pero es lo que dieron en sexto, ¿no? ¿Qué dieron en sexto? Ustedes lo recuerdan, ¿no? Las patologías más frecuentes, gonalgia, lumbalgia, cervicalgia, esguince, ¿no? Esas patologías, gota, esas son las patologías más frecuentes. Y es lo que dieron en sexto, que quizás tengan el material que tuvieron en sexto. ¿No? Y si no, tienen que leer el Rubinstein. No podemos acceder. Que si pueden facilitar ese material. Bueno, ¿lo podemos facilitar? Sí. ¿Y cómo se lo hacemos llegar a...? Pero básicamente, por eso, digo, el Rubinstein está todo, pero le mandamos material, sí. Le mandamos lo que está ahora colgado para sexto. Exacto. ¿Está? Se lo hacemos llegar a la dirección del departamento y que la dirección del departamento se los haga llegar a ustedes. ¿Sí? Lo pueden colgar en EVA. Tenemos un EVA para el internado. Claro, pero nosotros no tenemos acceso a ese EVA. Se lo hacemos llegar a la dirección del departamento. Ahora mismo se lo hacemos llegar. Sí. Que ellos lo cuelguen o Facu. No sé, no tengo idea. Lo hacemos llegar a la dirección del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria y ellos lo cuelgan en EVA, que supongo que ellos sí tendrán acceso. Nosotros no tenemos acceso a ese EVA porque no somos docentes de CSIC. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Perfecto. Gracias. Bueno, hasta luego. Que les vaya bien. Muy buena clase. Recording stopped.